estamos tomando un viaje y estamos hablando acerca de lo discipulado. So if we know that discipleship is important, Muchas veces quiero que ya hemos visto que el hacer discípulos es muy importante. and if we know that discipleship is supposed to happen in the church, Y ya hemos visto también que debemos entender que el discipulado no es una opción. Toda iglesia debe estar haciendo discípulos. then it becomes important that the church has a source to be able to counsel them. Ahora vamos a hablar, para ser discípulos, la iglesia tiene que tener una fuente o tiene que tener los recursos para poder hacer discípulos. Otherwise, we don't know what we're going to go to help them become more like Christ. Tenemos que tener el material para qué es lo que le vamos a enseñar a la gente y cómo pueden ellos llegar a ser como Cristo. So notice the text in Así de que 2 Timothy. quiero que veas acá este texto, acá en Primera de Timoteo 3:15, dice así: para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Now notice how it talks about the truth. Fíjate bien de cómo habla acerca de la verdad. It talks about it being the pillar and the ground. Habla de que debemos ser la columna y baluarte de qué? De la verdad. I was able to take this picture when I was in Yo Israel. pude tomar esta fotografía cuando estuve en Israel. Notice how the pillar has a foundation. Fíjese bien de cómo este pilar tiene un fundamento. And then the pillar in the New Testament. Y luego habla del pilar en el Nuevo Testamento. It was also this beautiful pillar. Era un pilar hermoso. So you didn't only just have a foundation, Entonces no es solamente necesita tener un buen fundamento, but the truth was something that was also beautiful sino as que well. también necesitamos tener la verdad. La verdad también es algo hermoso. So if the church is going to help people, Entonces, escúchame bien, si la iglesia va a poder ayudar a la gente, they have to have something different than the world does. entonces tienen que tener algo diferente a lo que el mundo ofrece. Now notice, Ahora, fíjate bien, the church is the guardian of the truth. dice que la iglesia es el guardián, la iglesia es el guardián de la verdad. La iglesia debe guardar la verdad de Dios. I always tell my people at home Yo siempre le digo a los hermanos en mi iglesia that they also have a responsibility. que ellos tienen una responsabilidad también. If I say something that is not De que according to the truth, si yo digo como pastor y yo digo algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, they should meet me after the sermon. que ellos necesitan venir a mí después de la reunión para hablar conmigo. And they should ask me, where are you getting that from? Deben venirme a decir, pastor, ¿de dónde sacó esa información o por qué dijo eso? ¿Dónde está en la Biblia? If I can't show them in Y the que Bible, si yo no les puedo mostrar lo que yo dije en la Biblia, esa verdad en la Biblia, then they have every right to question me. entonces ellos tienen toda la verdad para dudar acerca de lo que yo he dicho. So it's a responsibility of the pastor, Entonces es la responsabilidad muy grande tiene el pastor, but it's also the responsibility pero of the community también es responsabilidad de los miembros de la iglesia, to make sure that we're all following the de que truth. asegurarnos, ustedes y los pastores, nosotros, ¿no? De que estamos siguiendo la verdad. But when it comes to helping people today, Ahora, pero cuando venimos al tema de ayudar a la gente, que de eso se trata, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar a we la have to gente? live by this verse. Tenemos que vivir nosotros con este versículo. Debemos basarnos en este versículo, acá en 2 de Timoteo 2:15. Notice, rightly dividing the word Mira of lo truth. que dice ahí: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y luego dice que usa bien la palabra de verdad. Which means you have to apply it right. En otras palabras dice que tú tienes que aplicar la palabra de Dios correctamente a tu vida. This is what is happening in our world. Esto es lo que está sucediendo en el mundo en que estamos viviendo. Imagine you travel to a different country. Imagínate que tú estás haciendo un viaje a otro país
And when you arrived, you didn't know where to Y go. cuando tú llegas a ese país, tú no tienes ni idea dónde vas a ir. So you went to the tourist Así de shop que tú vas al guía turístico and you wanted to get yourself a map. y vas ahí donde venden para los turistas y dice, yo necesito un mapa del país. There are certain places you wanted to go, Hay ciertos lugares que tú quieres ir, but when you get inside the tourist pero shop, cuando tú entras al lugar de ahí de donde venden todos para los turistas, you go and you pick up the current map. tú vas y agarras el mapa, But you also overhear another group of people. pero luego tú también, aparte de eso, como que escuchas ahí que están otros turistas también hablando, And they're complaining that the current map isn't good enough. y esos turistas están reclamándole ahí diciendo, escúcheme bien, su mapa está equivocado, su mapa está mal. And then there's another group. Pero luego hay otro grupo ahí también, Another group that says it's y partly okay. este otro grupo están también ahí diciendo, bueno, hay cosas en este mapa que están bien, pero otras no están bien, otras están mal. And then you have another group Y luego hay otro grupo who are saying que the están current diciendo map is very good. y que dice, este mapa es buenísimo, You can trust it. este mapa le podemos confiar. See, this is the kind of world that we live in, Viste, este es el mundo en que estamos viviendo. and when it comes to the truth. Cuando viene en cuanto a la verdad, a la verdad de Dios. See, the Bible is our map. Viste que la Biblia es nuestro mapa. It tells us how to become more like Christ. Nos dice este libro de cómo nosotros podemos parecernos más al Señor Jesucristo. But there are people out there, Pero hay gente allá afuera, even Christians, aún que se dicen cristianos, say that it's good for que certain things, dice, bueno, la Biblia es buena para muchas cosas, but it's not complete. pero la Biblia no está completa. And then there are other people in Y the luego world hay otros también who say you don't que even need it dicen, at all. usted no necesita un mapa, usted no necesita la Biblia. Just go wherever you want to go. Usted vaya para no nada, usted simplemente crea lo que quiera. God gave us a precious Pero gift. quiero the que Bible. sepas que Dios nos ha dado un precioso regalo, que es la Santa Biblia. He wants to get us Y from quiere salvation de que nosotros, Dios nos guíe a través de este libro desde la salvación to transform us into Jesus Christ. luego a la transformación y nos hace parecernos al Señor Jesucristo. Remember at the very first message I preached? ¿Recuerdas el primer mensaje que prediqué? And at the end of it, Y al final, lo que vimos al final del primer mensaje, I said miércoles, the whole goal of discipleship que dije que la meta del discipulado is to prepare people for that es one day. preparar al pueblo de Dios, a los cristianos, para aquel día. That one day they will stand before Jesus. Aquel día que los creyentes tengan que presentarse ante el tribunal de Cristo. The church will never be able to prepare people like that. Ahora, la iglesia, déjame te digo, nunca va a preparar a sus miembros para ese día que tengan que presentarse ante el tribunal de Cristo. That means that Jesus did not leave anything out. Tú debes entender de que Jesucristo no nos ha dejado sin nada, nos ha dejado nada más y menos que lo que necesitamos. See, our identity is bound up in Jesus Christ. Ahora, quiero que sepas, nuestra identidad obviamente está ligada al Señor Jesucristo. You notice from the very first time that Jesus created humanity, Tú ves de que del momento en que Dios hizo la humanidad, they would have never known who they were. ellos nunca pudiesen haber sabido quiénes eran, They would have never known where to go. nunca hubieran sabido a dónde ir, They would have never understood what their function was nunca hubiesen entendido su función, cuál sería su tarea o función en este mundo, unless God told them. a no ser que Dios les hubiera dicho lo que Él esperaba de ellos. We were completely dependent Entonces, upon God. nosotros debemos estar completamente dependientes de lo que Dios nos dice que quiere de nosotros. But today, in the world Pero- of counseling, En el día de hoy, en el mundo en que vivimos, y yo como consejero, I even know churches aún yo sé de iglesias at times who will put as part of their financial budget que ponen aún en su presupuesto that when the Bible can't help someone,
aún pone el presupuesto y dice, bueno, la Biblia no puede ayudar a todos. that they'll send them out to a psychologist. Aún dentro de su presupuesto, algunas iglesias apartan dinero para ayudar a alguien que vaya a ver a un psicólogo. Now think about what they're doing. Fíjate bien lo que están haciendo estas iglesias. If they think that this person needs to be more like Christ, Entonces, si ellos entendieran que la tarea de la iglesia es que sus miembros se parezcan cada día más y más al Señor Jesucristo, and then you send them to someone who Pero doesn't even know tú Christ, los mandas a un experto o a un psicólogo que ni siquiera conoce a Cristo, what kind of outcome would we expect? ¿cuál va a ser el resultado? We would obviously expect Es- an outcome Obviamente que va a haber algún resultado, that looks different than Jesus. pero muy diferente que Jesucristo. Esa persona no se va a parecer a Jesucristo. And often they're giving people Y excuses. muchas veces le están dando a la gente excusas, Even as parents, at times, will Aún- bring their children. como creyentes. As parents will bring their children to Muchas- these people. Muchas veces aún los padres llevan a sus propios hijos al psicólogo. They'll say, oh, my child won't behave. Y van y le dicen al psicólogo, ¿sabe, psicólogo, mi niño tiene problemas de mal comportamiento. He seems like he has some kind of a problem. Él debe tener algún problema. And so they'll put him on a ¿Y pill sabe qué es lo que hacen los doctores? Luego le dan un tranquilizante. to try to fix an issue Para that's spiritual. tratar un problema, le dan una pastilla para tranquilizarlo cuando es un problema espiritual en la vida de ese niño. But I want you to understand, Pero entiéndeme algo, that doesn't mean that we shouldn't eso no significa look at the Que- medical world. que nosotros que no debemos a veces considerar, ¿verdad? Lo que es la ciencia médica nos ofrece. As if they do no good. No quiero yo decir como que toda la ciencia médica no sirve, todo es espiritual, no es así. I'm always for giving medication for things that are real medical issues. I'm sorry, say that. I'm always want to give medicine for things that are medical issues. Nosotros debemos tener cuidado, los líderes o pastores, de cuando una persona tiene un problema médico, entonces nosotros queremos que sea un médico el que le ayude a esa persona, si es un problema médico. See, but if we try to medicate the spiritual Pero problem, si nosotros tratamos de medicar un problema espiritual, what will happen? ¿qué es lo que va a pasar? You won't solve the problem. No vamos a resolver el problema. It's like putting a band-aid on Entonces, in a lo que very tú deep estás wound. haciendo pues, es como poner un curita en una herida profunda. So we need to be wise how we use the Entonces scriptures. necesitamos nosotros ser sabios en cuanto a estas cosas. So the Bible La becomes Biblia, our book, our guide. la Biblia es nuestra guía para cómo aconsejar, cómo ayudar a la gente con sus problemas. See, if we didn't have the truth, Ahora, si nosotros no tuviésemos la Biblia y no tuviésemos verdad para ayudar a la gente, we would be in big trouble. estaríamos realmente en problemas graves. Because now we would be stuck. Porque ahí sí estaríamos atorados. When people come in with various Porque problems, al venir la gente con sus diferentes problemas a nosotros, whether it's inside the church ya sea que sean dentro de los hermanos mismos de la congregación, or whether they come in asking for help o outside the si church, alguien viene de fuera y quiere ayuda, we have to help them see. nosotros tenemos que ayudarles. See, counseling and discipleship is a helping ministry. Quiero que decir, la consejería y discipulado es un ministerio de ayuda que debemos nosotros ofrecer como iglesia. So here's the question I want to pose this morning. Ahora, esta pregunta quiero yo hacerte esta mañana. Is the scripture sufficient? La pregunta ¿es suficientemente la escritura, es suficiente para lidiar con todo problema espiritual? Many churches Muchas iglesias could say they believe that the scripture is authoritative, pues, dicen, y ellos dicen que la Biblia tiene autoridad, while at the same time pero a la misma vez believe that it's sufficient. Believe that they don't also believe that pero it's no sufficient. pero creen que la Biblia es autoridad, pero no creen que la Biblia es suficiente, que es en todo lo que precisamos.
So the statement is, Entonces ellos dicen, the Bible is both authoritative and sufficient. lo que tú debes saber nosotros es que la Biblia es la autoridad en cuanto a verdad y que es suficiente para lidiar con todo problema espiritual. Now, as I'm helping people in our counseling ministry, Ahora, cuando yo estoy ayudando en nuestro ministerio de consejería, they will have come, ellos van a venir and they will normally say something like y this. muchas veces me dicen algo así. I have been to 4 psychologists, Yo ya fui a 4 diferentes psicólogos and someone has to know how to handle this. y alguien tiene que saber cómo ayudarme. And what they're looking for is hope. Porque lo que ellos están buscando es tener esperanza, porque nadie les ha podido ayudar. And they've been, and as I look at some of their information, Y yo al mirar la información que estos psicólogos les han dado, and sometimes they will be taking up to 5 different medications. muchas veces yo veo que ya les dieron hasta a 5 diferentes medicamentos para un problema. And yet they're still feeling the same way. Y la gente sigue igual. People who have struggled with worry, La gente que está siempre tensionada, que se sufre de nervios. sometimes they have ulcers in their Y stomach. muchas veces la tensión nerviosa les forma úlceras en su estómago. Does the Bible have something to say about that? Ahora yo hago la pregunta, ¿puede la Biblia habla en cuanto a la preocupación? ¿Habla algo sobre la preocupación? I even have young people Aún yo tengo jóvenes who will come into our ministry, que a veces vienen a ayudar, a que les ayudemos con nuestra and consejería. they think that the way to solve their problem Y ellos piensan que la manera de resolver su problema is to cut themselves. es haciéndose un tajo, cortándose, And so when they do wrong things, cuando hacen cosas malas. they punish themselves by Entonces marking their body. es muy común el día de hoy que aquellos jóvenes a veces que hacen algo malo, dicen, bueno, entonces se castigan y se hieren su cuerpo. Does the Bible have anything to say about that? Ahora yo te hago ¿la Biblia tiene algo para decir en cuanto a eso? See, it doesn't say specifically cutting. Claro, la Biblia no dice exactamente, ¿verdad?, que no te cortes. What if somebody comes in and they're suicidal? Pero ¿qué en cuanto a toda esa gente, ¿no?, que viene y quieren suicidar? How does the Bible speak to that? ¿Qué dice? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? En cuanto a cómo el suicidio. So many of these Y topics muchos de estos temas are the very topics son los temas that get Christian people to believe the Bible isn't sufficient. que muchas veces estos temas, hay muchos que dicen, cristianos, que dicen, bueno, la Biblia puede ayudarnos, pero no es suficiente. Precisamos algo más. But if we don't believe it's sufficient, Pero, si escúchame bien, si nosotros no creemos que la Biblia es suficiente, what hope will they have? entonces, ¿qué esperanza vamos a tener? ¿Cuál es la esperanza que vamos a ofrecer? They will still be in depression. Entonces, esa gente va a continuar en su depresión. They'll continue to cut Van a themselves, seguir ellos lacerando, cortándose, and they won't know what to do. y no van a saber qué hacer. That is why this question Y of por eso sufficiency is important. es importante que tú estés convencido de que este libro es suficiente para las necesidades del hombre. So the church needs to be able to Entonces, defend como iglesia, nosotros debemos defender not only the authority but the no sufficiency. solamente la autoridad de la Biblia, sino que debemos nosotros hablar y defender de que la Biblia es suficiente. Now, I want you to notice something from the very Ahora, beginning. quiero que veas algo desde el principio. In Genesis, En Génesis, turn to chapter 1. por favor, vea Génesis capítulo 1. I'm sorry, chapter 2, Perdón, Génesis capítulo verse 2, 16 and 17. versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17, que dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Now, he gave them instruction. Entonces acá vemos que Dios les dio instrucciones. He said, here's the truth.
les dice, aquí está la verdad. And they had to choose to believe. Ahora ustedes lo que tenía que hacer en este caso el hombre tenía que decidir creer lo que Dios le decía o no creerlo. Now notice the first time the sufficiency of Scripture was attacked. Entonces quiero que veas la primera vez que la suficiencia de la Biblia fue atacada. In Genesis chapter 3, En verse Génesis 1. capítulo 3, 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. You notice something? ¿Notaste algo? What he said to them? ¿Qué hizo la serpiente? Did God really say that? Viste, la pregunta está ahí cuestionando y dice, pero Dios realmente dijo tal cosa. He's questioning, he's trying to get them to question Acá God's está, sufficient word. Satanás está cuestionando la suficiencia, si realmente Dios dijo la verdad. If he can get us to Y question escúchame bien, si Satanás logra que tú te cuestiones las verdades de Dios, whether God's word is sufficient, y tú permites que Satanás te cuestione y que a dudar de que la Biblia no es suficiente, then what will we believe about God? entonces ¿qué vas a creer tú acerca de Dios? Then what will we believe about his ways? Entonces ¿qué vas a creer en cuanto a sus caminos, en cuanto al transitar por los caminos de Dios? If we don't, it will affect how we believe the Bible is authority. Eso va a afectar. Eso te va a afectar la manera como tú vas a mirar a la palabra de Dios si tú crees que la Biblia no es suficiente. See, this is how Satan attacks the truth. Viste, así es como Satanás ataca la verdad de la Biblia. He gets the Christian to question. Entonces, Satanás es experto en hacer que nosotros dudemos de la palabra de Dios, de la Biblia. Well, they'll say something like, the Bible doesn't talk about cutting. Muchas veces algunos dicen, bueno, la Biblia no habla acerca de cortarse el cuerpo. So we must need another source. Entonces, capaz que si no habla, entonces necesitamos otra fuente. Well, they'll say something also like this. O dicen algo así. We must send them to the professional. Vamos a mandarlo a un profesional porque la Biblia no habla de eso. What could be more professional Pero ¿qué puede ser más profesional than to take them to God's que inspired truth? llevarles a la palabra inspirada de Dios? Amen. See, what's happening ¿Sabe lo que pasa? is they're removing Es que están removiendo. the idea that the church can help people through the Bible. Entonces, tener cuidado, ¿verdad? Que Satanás está engañándonos y como que nosotros no tenemos suficiente como para ayudar. Instead of going to God's people, Y entonces, mucha gente, en lugar de acudir al pueblo, a los líderes de Dios, or instead of going to your pastor, y en lugar de ir a su pastor, you need somebody special. muchos dicen ahí, ¿verdad? Dicen, no, yo necesito algún experto en esto. See, this is a problem for Y es un us problema, hermanos. because they're removing the Porque pastoral el día de responsibility. hoy ya se le ha quitado la autoridad a los pastores And they're removing the community's responsibility. y estamos nosotros también evadiendo la responsabilidad que tenemos como iglesia de ayudar a alguien, To come alongside each other. de venir a acercarnos a unos a otros para ayudarnos, To make sure that they're following the truth. para asegurarnos de que estamos siguiendo la verdad. Now, my first goal for people Ahora, mi primera meta cuando yo hablo con la gente en la consejería is not to just get them off medication. no es simplemente sacarlos. Una persona viene y su psicólogo lo tiene en estos medicamentos. Yo no quiero solamente sacar a esa persona de todos esos medicamentos. Because remember, they can still think on the medication. They can still use their mind. Porque esa persona tiene una mente, ellos todavía pueden pensar. I just don't want them to get dependent on something they don't need. Yo sí, lo que hoy debemos hacer es tratar de que ellos vayan sacando las cosas que ellos no necesitan depender de esos medicamentos. And we'll talk a little bit more later Y después vamos a hablar un poco más about how to tell the difference between the two. en cuanto a cómo hacer la diferencia en cuanto a esto.
But our question, is the scripture sufficient? Pero la pregunta entonces es para nosotros en cuanto a la consejería. ¿Tenemos nosotros la Biblia suficiente autoridad como para ayudar a la gente con sus problemas? Now notice, for the very Fíjate first bien, time, por primera vez, dice ahí, por primera vez Adán y Eva recibieron instrucciones de una fuente diferente a Dios. Ahora debían decir cuál consejo era verdadero y suficiente para vivir una relación correcta ante Dios. for the first time in their life, Por primera vez ahora ellos tenían la verdad de Dios y estaba la verdad de Satanás. they had two different kinds of counsel. Ahora había dos tipos de consejos ahora. A counsel from God, Estaba el consejo de a Dios counsel from Satan. y estaba el consejo de Satanás. And we'll talk a little bit about Y ya that. vamos a hablar más de eso. But notice in Psalm Pero 19, fíjate lo que dice el Salmo 19. Salmo 19. answers our question about the sufficiency of Y scripture. Salmo 19 nos habla acerca de la suficiencia de la Escritura. I'm going to read verses 7 and 11. Salmo 19 y vamos a leer ahí los versículos del 7 al 11. Salmo 19 del 7 al 11 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel que la que destila del panal. Now notice how it describes the word. Perdón, y el 11 dice: y tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Notice this. Nota esto, Look at what it says about God's word. mira lo que dice acerca de la palabra de Dios. 19:7 It's perfect. dice que la palabra de Dios es que It's sure. perfecta. Luego dice el 7 que dice la palabra de Dios es fiel, It's right and pure. es fiel y perfecta. And it's true. Y luego dice el versículo 19 que es pura y perfecta. Y el 19 dice que otra vez dice la palabra de Dios es que verdad. See, when it says the law of the Lord is perfect, Cuando habla ahí y dice que la ley de Jehová es perfecta, notice that the law of the dice Lord, bien, dice que es la ley de quién? the author of De this, Jehová. La ley de Jehová es perfecta. and the author of this text Entonces, y el autor de este texto uses a specific name of God. usa una palabra específica para Dios. There's two names for God Tú sabes que hay dos nombres para that are Dios often used in the Old Testament. que usamos normalmente en el Antiguo Testamento. The first one describes him as La creator. primera habla de un Dios, enfatiza un Dios creador. That is often when you see the word God and it's capital. Es cuando vemos a la palabra Dios con una D mayúscula. And when you see the word Lord, Y luego cuando vemos la palabra Señor, he's usually talking about a different facet of está God. hablando de otra faceta de Dios. Not God as creator, No está hablando ahí de Dios como creador, but God who is personal. sino que habla de un Dios personal. And so what he's saying here is Entonces lo que está diciendo acá, a God who is personal to you. porque está hablando, dando su nombre personal, dice que este Dios, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios que personal. He cared for Israel so much Y este Dios amó y se preocupó tanto por Israel and he cared for us y también se preocupó por nosotros. that he would give us a word De like tal this. manera, ¿verdad? Dios se ha preocupado por nosotros que nos ha dado una palabra como esta. Perfect means Una palabra perfecta. it's consistent. Perfecta quiere decir que es It's consistente, genuine. que es algo genuino, You can trust it. que tú le puedes confiar cuando dice que la palabra de Dios es perfecta. You can read the scripture Tú puedes leer la escritura and you can be y sure tú puedes estar convencido, seguro, that what it says is de que true. lo que dice allí es verdad.
That's why he says, Y the por eso testimony dice, of the el Lord testimonio de Jehová it's sure. es perfecto, And notice, it's also right. pero también es verdad. Have you ever thought about who gets to determine what is right? ¿Te has pensado tú, el mundo en que vivimos, no? ¿Quién es el que determina lo que es verdad y lo que no es verdad? Do you notice that even if you ask an unbeliever, Tú te das cuenta, aún si le preguntas tú a un incrédulo, that if they're a good person, y si tú le preguntas, ¿usted es una buena persona? how will they respond? ¿Cómo responde? I'm good. Dice, sí, yo soy bueno. See, the problem is El their problema definition. es, Their definition el of good. problema está, ¿verdad?, en su definición de lo que es bueno. Good is always defined by what I do. Obviamente, porque lo que es, según ellos, bueno, están hablando de lo que ellos hacen. See, but good to God is holy. Pero para Dios, bueno es ser santo. So here's how God defines good. Entonces, aquí está como Dios define lo que es bueno. Remember in Romans 3:23 ¿Recuerda lo que dice Romanos 3:23? when it says, "For all have Cuando sinned dice, por cuanto todos and come pecaron short of the y glory of God, hemos corto de la gloria de Dios, we've fallen short of His goodness." dice que hemos quedado cortos. And it's not just our behavior. Y no es solamente nuestro comportamiento. See, when God looks at your life Entonces, cuando Dios ve tu vida and He looks at ours, y ve nuestra vida, He wants us to do good. Él quiere que hagamos bien. Good is good actions, Dice, good behavior Dios quiere que nosotros tengamos buen comportamiento, that is motivated by a good heart. que debe ser, pero ese buen comportamiento debe ser motivado por un corazón correcto. So an unbelieving world only does good on the outside, Entonces, los incrédulos, ellos solamente hacen bueno, pero por fuera. they may even give to the poor, Entonces, la gente incrédulos se preocupan, aún pueden dar dinero a los pobres, they might help their neighbor, pueden ayudar al vecino, but why are they pero doing ¿por it? qué lo están haciendo? ¿Por qué? ¿Qué les motiva? Do they do it to say, "Oh, look at me"? Lo hacen ellos para que, oh, mira qué generoso que soy. See, all sinners Viste, todos los pecadores live out their life with wrong motives, viven sus vidas con motivaciones perversas, unless one thing happens, a no ser que suceda algo, unless they repent and a turn no to ser que Jesus se Christ. arrepientan y vengan al Señor Jesucristo. And once they do that, Y una vez que hacen eso, then they can entonces, do y right solamente things, entonces, do good things van a poder hacer cosas buenas for the right reasons. por las razones correctas, porque viene del corazón. God doesn't like it when we do that. Dios no quiere cuando nosotros hacemos eso. We do good actions Nosotros debemos hacer buenas acciones, with wrong motives. pero si las hacemos con malas motivaciones, eso Dios no quiere. Have you ever done that in your life? ¿Has hecho eso tú en algún momento en tu vida? You've done something really kind for someone, ¿Has hecho algo muy bueno para alguien? someone in your family, ¿Alguien en tu familia? someone that's close to ¿Algo you, que está cercano a ti? and then they didn't notice that you did something good, Y luego ellos no notaron que tú hiciste algo bueno. and you were kind of like, Y luego tú quedaste, I did this. pero mira lo que hice por ti. You're supposed to Se notice. supone que debes darte cuenta que hice algo bueno por ti. See, then I know that I'm not doing it Pero ahí nos damos cuenta que just because I want to be a servant. entonces no lo hicimos realmente porque realmente por amor o porque queremos hacerlo, ser siervos. See, that's not humility. Eso no es ser humilde, That's pride. eso es ser orgulloso. You know, pride comes in different Tú forms. sabes, el orgullo viene en diferentes paquetes o de diferentes formas. We always tend to think that Muchas pride veces nosotros pensamos que queremos pensar que el orgullo is the person who won't stop talking about themselves. es aquel que nunca deja de estar siempre hablando de sí mismo y de lo que logra, lo que ha hecho. But do you know that even pity can be a form of pride? Pero tú sabes que, Rebeca, la palabra esa, lástima. Gracias. Muy bien, a veces el sentir lástima de ti mismo también es pecado. They just want to tell someone all their problems. A veces queremos contarle a todo el mundo todos nuestros problemas So that that person will think about them. para que esa persona piense en ellos. See, we have to be Quieres very contar todos tus careful. problemas para que piensen solamente en ti. Our heart, Tú tienes que tener cuidado. you remember Jeremiah 17:9? Recuerda lo que dice Jeremías 17:9. It says the heart is deceitful Dice que el corazón es engañoso. above all things and Dice desperately que más wicked. que todas las cosas y perverso. So sometimes we struggle with knowing our motive. Muchas veces nosotros luchamos, ¿verdad?
Y en cuanto a qué nos motiva, es importante ver, estamos haciendo esto, ¿por qué razón? ¿Qué nos motivó? Now notice, it Ahora, also gives mira. benefits. Pero mira los beneficios de la palabra de Dios, también habla acá, los beneficios de la palabra de Dios. He gives all these good things that come out of it. Dice que acá nos da todos los beneficios de la palabra de Dios. Mira todo lo que viene. Do you notice that it revives the soul? Dice ahí en el versículo 7, ¿cuál es el beneficio de la palabra de Dios? Dice, convierte el alma. See, this is like a person who's in the middle of the desert, Entonces es como una persona que está en medio del desierto. and they haven't had water. Y una persona que está en el desierto y que no ha tomado agua por mucho And tiempo. all of a sudden they come to a Y place de where there's a well. pronto llegan a un lugar donde hay un manantial. They just drink and ¿Y drink qué and hace? drink. En que se tira, ¿verdad? Y comienza a tomar y tomar y tomar. And all of a sudden their energy is all revived. Pronto, ¿verdad? Reaviva su energía, de pronto se levanta. See, there are many people who are in a spiritual desert. Sabes, hay muchas personas que están en un desierto espiritual. And the Word of God can revive their soul. Pero la palabra de Dios puede reavivar su vida. It can encourage them. Les puede animar. It also makes them wise. Pero dice que también la palabra de Dios, ¿qué dice? Hace sabio al sencillo. Isn't this important? ¿No es importante nosotros ser sabios? Because this keeps us from doing the Porque, same things over and cuando- over again. si nosotros somos sabios, entonces eso va a evitar que nosotros sigamos cometiendo los errores y los mismos errores y los mismos errores. And it also rejoices Pero us también la palabra de Dios dice que nos alegra el corazón. Doesn't it feel good to do right? ¿No es algo hermoso hacer lo correcto? When you ¿No don't have- se siente lindo hacer lo que es correcto ante Dios? When you don't have to go to bed at night, Cuando tú no tienes que acostarte, no tienes que acostarte a dormir en la noche rehearsing all the things that you did wrong, y acostarte y comienzas tú a mirar y todas las cosas malas, perversas que hiciste. see, it makes you wise. No, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos alegra el corazón, nos hace sabios. It also enlightens the eyes. Pero también dice, en el 9 dice que la palabra de Dios dice, nos alumbra nuestros ojos. Sometimes you do things, Muchas veces tú haces cosas, and I do y things, yo también hago, that I'm deceived. que son engañosas. Yo he sido engañado, yo estoy engañado. I'll do the right things Muchas veces yo hago cosas correctas, for the wrong reason. pero por la razón equivocada. See, the scripture even gives pastors Aún la palabra de Dios exhorta a los pastores. instructions to be Y la careful palabra de Dios nos da instrucciones y le dice al pastor que debe tener cuidado. that they don't desire the office of a pastor, Dice, tú no quieras tú ser pastor so that everyone looks at him as para the best que person. simplemente la gente te vea como un wow, mira qué santo que es. He gives many instructions Y la about this. palabra da muchas instrucciones al pastor y debemos ser pastor por las razones correctas. But the whole community of the church Pero escucha, los miembros de la iglesia has to watch out for each tienen que other. tener cuidado de uno de los otros. Now, another verse that shows us this. Ahora, otro versículo también importante sobre este tema Notice, we went over this verse. es 1 Timoteo 3, 16, ya vimos este texto. I know you're familiar with this Yo sé que verse. ustedes lo conocen, But notice how the origin of pero fíjate bien el origen. it's inspired. Dice que toda la palabra de Dios es inspirada. If it's inspired, Y si es inspirada, then there can be nothing wrong with it. entonces no hay nada, dice, si fue inspirada por Dios, entonces quiere decir que no hay nada malo And en this la is, palabra de and Dios. this is what it teaches. Y esto es lo que enseña la palabra de Dios. If a scripture is Si inspired, la palabra de Dios es inspirada, okay, hold on for a moment, a ver un momento. okay? Inspired means this. Inspirado significa esto. It's not talking about the author. No está hablando acerca del autor. It's talking about the product. Cuando hablamos de inspiración no se trata del autor, estamos hablando acerca del producto. It's not talking about inspired people. No está hablando acerca de que inspiró a personas, una persona se inspiró, It's talking about an inspired scripture. sino estaba hablando de que fue inspirada por Dios. Another verse that would go with this Otro versículo que va con would be esto 2 Peter
Peter chapter es 1, segunda de Pedro capítulo verse 1, 21, versículo 21. where it says, holy men of Cuando God, habla de que dice que hombres santos de Dios, they spoke as they were moved dice, by the Spirit. fueron movidos por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. So as soon as it's inspired, Entonces, cuando hablamos acá de que la palabra de Dios es inspirada, it's authoritative, entonces estamos diciendo que la palabra de Dios es autoridad, la palabra de Dios es suficiente. now notice what it gives, what we can do with ¿Y it. qué es lo que, puesto que es la palabra de Dios es de autoridad y es suficiente, qué sale de ahí? So it means good for Entonces, quiere doctrine. decir que es bueno, tenemos la doctrina correcta. It tells us what is right. Entonces habla de lo que está bien y lo que está mal. It tells you what is wrong. Y entonces la palabra nos muestra lo que está bien y lo que está mal. It tells you how to correct what's wrong. Entonces nos habla de la reprensión y nos habla acerca también de la corrección. La palabra de Dios nos corrige. And it also trains you Y in luego righteousness. también nos instruye en justicia. So it helps you maintain Entonces nos what is ayuda right. a mantener aquello que es correcto ante Dios. Now when we come back at the Ahora, next session, cuando vengamos en la próxima sesión, we're going to take one more text of vamos a scripture, tomar un texto bíblico más and then we're going to look at how the world is y luego different than the Bible. vamos a ver y notar, quiero que veamos lo drástico que es el mundo, la diferencia del el mundo y la iglesia. So we can see how sufficient the Word of God Y is. podemos ver la suficiencia de la palabra de Dios. So I believe we're ready, we're on for a Creo break. que ya estamos listos para un descanso, ¿verdad? Amén. Muy bien. Muy bien. Nos vemos en un cuanto, no sé cómo estamos con los horarios, pero